Para aquellos no familiarizados con Rusia, podrían surgir imágenes estereotipadas cuando se menciona este país. Hombres en abrigos de piel bebiendo vodka o espías de películas de Hollywood. Sin embargo, si se profundiza un poco, uno puede descubrir un país con ricas tradiciones y una apasionada identidad nacional. Pero esto es solo el principio. Si se escarba aún más, se pueden encontrar 10 descubrimientos inquietantes en Rusia que nadie puede explicar. Estás en el canal Top Facts Black. Antes de comenzar, no olvides darle like y suscribirte al canal. ¡Vamos allá! No todas las estructuras óseas son iguales, pero definitivamente no están destinadas a ser tan diferentes. Estos cráneos alargados, almacenados en la colección arqueológica bávara, hacen que algunos investigadores se pregunten sobre su origen. Ha surgido una teoría sobre de dónde podrían haber venido. Aunque parecen de origen extraterrestre, los análisis de ADN tomados de los huesos mostraron que eran completamente mujeres humanas, probablemente novias de alto rango por acuerdos de Bulgaria y Rumania. Estas mujeres fueron utilizadas intencionadamente como esposas para forjar alianzas políticas y resolver disputas territoriales. Los huesos están datados en el año 500 de nuestra era y se encontraron junto con otros cráneos similares en la Europa y Asia medievales. En diversas culturas, desde Asia Central hasta diferentes partes de Europa y Rumania, incluso era popular entre los hombres, y no solo entre las mujeres de alto rango. Pero si hay un punto positivo en este tipo de práctica, es definitivamente que hoy ya no lo hacemos. En la mayoría de las tumbas hay entierros para los ricos y la élite, así como para respetados guerreros. Pero esta cripta rusa parece inusual, ya que pertenece tanto a una persona rica como a un guerrero. Este antiguo guerrero de una familia noble fue encontrado en una tumba de 15 siglos de antigüedad junto con su esposa y 3 hijos. Los expertos creen que hay razones para pensar que fueron víctimas de la peste o posiblemente fueron asesinados por tribus nómadas. El equipo que encontró los huesos en Fanagoría proviene del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia. Los restos del hombre se encontraron junto a estribos y espuelas, así como con una correa para su espada, por lo que probablemente era un miembro respetado del ejército colonial. El propio lugar de entierro, con una profundidad de unos 5 metros, también contenía muchos tesoros, lo que indica la riqueza y nobleza de la familia. Todavía hay muchas tumbas que necesitan ser investigadas si los científicos quieren descubrir lo más posible sobre la historia, pero esto llevará mucho tiempo. Este monstruo marino peludo llama la atención porque es prácticamente imposible de identificar. Se sabe solo que tiene un olor increíblemente fuerte y que fue arrojado a la costa del mar de Bering en el lado del Pacífico de la península de Kamchatka. Según la mujer que lo encontró, el tamaño de esta criatura es 3 veces mayor que el tamaño promedio de un ser humano. Además, es difícil determinar cuál es su parte superior y cuál es la inferior, ya que no tiene características notables como ojos o cabeza. El cuerpo está cubierto de algún tipo de sustancia similar a pelo, de color blanco y gris. La mujer afirmó que el pelaje del ser es bastante inusual. Fue citada diciendo que lo que más le interesaba de esta criatura era su pelaje tubular. No sabe si podría ser algún tipo de ser antiguo, pero le gustaría que los científicos estudiaran este misterio que el mar nos ha regalado. Los científicos rusos, al parecer, están logrando grandes avances con nuevos descubrimientos en las tierras congeladas. Resulta que muchas criaturas y objetos han estado congelados durante mucho tiempo, lo que significa que la mayoría de ellos han permanecido casi intactos para su estudio. Este descubrimiento en particular incluyó un conjunto de huesos de mamut adulto sorprendentemente bien conservados. La criatura vagaba por esta área de tierra hace aproximadamente 10.000 años, pero ahora podemos aprender más sobre ella. Sus restos fueron encontrados en una parte poco profunda de un lago del norte de Siberia. Entre las partes encontradas había una sección del cráneo del animal, así como algunas costillas y 4 huesos de las patas, a los que todavía se adhería una pequeña cantidad de tejido blando. Los investigadores dicen que es inusual encontrar tantas partes aún tan cerca unas de otras, especialmente después de tanto tiempo. Pero el calentamiento global podría ser la razón por la cual estos descubrimientos son ahora posibles. Debido a las temperaturas inusualmente cálidas en los últimos años, gran parte del permafrost, que anteriormente no se había derretido, ha comenzado a derretirse. Aunque esto puede llevar a incertidumbre en nuestro propio futuro, ciertamente ha sido una bendición para descubrir el pasado. Los científicos todavía están estudiando esta región en busca de otros huesos y fósiles. En este momento, hay mucho que aprender sobre los restos encontrados.
La única cosa peor que un tornado inminente debe ser esta excelente y aún más aterradora versión compuesta completamente de un torbellino de mosquitos. ¿Por qué la naturaleza incluso permite que exista tal calamidad? Además, los residentes locales de esta área afirman que estos tornados de mosquitos son simplemente un problema anual que ocurre cada año en la península de Kamchatka en Rusia. Es como encontrarse con una inundación de langostas de las tragedias bíblicas. Una de las personas que logró capturar este evento apocalíptico dijo que no podía ver cuán alto la mayoría de estas criaturas se habían elevado. Le parecía que la mayoría de ellos se habían elevado y pasado a través de las nubes. Los enjambres volaban uno sobre otro y creaban estas torres siniestras que surgían y se disipaban en cuestión de momentos. Estos tornados son realmente un caso raro en el que el macho mosquito intenta llevarse a una hembra consigo. Todos los machos se reúnen y las hembras tienen que volar al enjambre y elegir a un macho para irse con él. Es bastante asombroso y quizás incluso un poco romántico, pero ¿por qué tenemos que presenciar tal imagen aterradora? Espero que nunca hayas tenido que enfrentarte a un socavón en la vida real, porque es simplemente aterrador. Si no estás al tanto, un socavón se define como una depresión en la tierra sin ningún drenaje externo natural. Esto esencialmente significa que cuando una gran cantidad de agua es absorbida por la tierra y no hay soporte para que el suelo blando permanezca sólido, la superficie simplemente se hunde debido a la falta de una base. Luego todo esto simplemente se derrumba en un nuevo agujero. Un incidente importante ocurrió en la aldea rusa de Delilovo, cerca de la ciudad de Tula. Un incidente catastrófico similar ocurrió sobre las minas de potasa de Alkali Salem Khan. Estos grandes eventos parecen estar ocurriendo con más frecuencia en los últimos 30 años en la región de Perm, en Rusia. ¿Es coincidencia que la mayoría de ellos ocurra en los mismos lugares que muchas minas? Probablemente no. Casi todos los grandes socavones se encontraban en lugares donde los pozos de minas abandonados estaban a solo unas pocas cientos de pies por debajo. Uno de los primeros incidentes ocurrió en la mina de potasa Betazniki. Hubo varios cientos de pequeños terremotos que contribuyeron al colapso de los sistemas de túneles subterráneos, y en el año 2010 un vagón de tren incluso se derrumbó en un nuevo agujero. Hasta la fecha solo ha habido destrucción, y aproximadamente 12.000 residentes se vieron obligados a mudarse a áreas más seguras donde los edificios todavía están sobre la tierra. En los vastos espacios de Rusia se ocultan muchos misterios, pero uno de los tesoros históricos menos conocidos son las fortalezas isleñas abandonadas. Muchas de ellas han estado en pie durante siglos para proteger a la nación de enemigos marítimos, pero hoy en día sirven más como atracciones turísticas y ventanas a un pasado reciente que está casi olvidado. Algunas de estas bases se utilizaron posteriormente para investigaciones militares y científicas. Antes de ser abandonada, la fortaleza Alexander cerca de San Petersburgo se utilizó como centro de investigación para estudiar la peste. Apenas funcionó como una base militar, por lo que cambió sus funciones para estudiar virus mortales como el cólera y la peste. Afortunadamente, su ubicación remota evitó la propagación de enfermedades más allá de la isla. Desafortunadamente, todos los científicos se infectaron con varias enfermedades que estaban estudiando. Hoy en día, parece que no se llevan a cabo eventos oficiales en la isla, y hay muchos raves ilegales. Entre las muchas otras fortalezas hay historias similares de victorias militares, investigaciones científicas o simplemente como campos de prueba para equipos militares. No todos los sitios están abiertos al público, pero aquellos que son accesibles pueden ofrecer buenas vistas de lo que alguna vez se supuso que sería mucho mayor. Un día apareció algo en la costa que asustó a los lugareños, haciéndoles pensar que las criaturas marinas se elevaban desde las profundidades del océano. El tamaño y la forma de la criatura ciertamente causaron preocupación y no se parecían a ningún tipo de pez que se pudiera esperar ver en la costa. Después de su extracción para su análisis, las pruebas iniciales mostraron que el esqueleto no pertenecía a ningún tipo de pez, cocodrilos o caimanes. Por supuesto, tales detalles solo añadieron más discusión y caos, mientras el público demandaba protección e información sobre la misteriosa criatura marina. Una de las teorías sugería que era una criatura submarina antigua previamente desconocida. Las fotos originales fueron tomadas por soldados que pasaban en el año 2006, pero los resultados sobre la naturaleza de la criatura solo se conocieron 8 años más tarde. Resultó que, según los especialistas marinos, los huesos pertenecían a una gran beluga. Técnicamente, las ballenas no son peces por varias razones, y dado que la investigación inicial coincidía con esta conclusión, tiene sentido considerarlo una ballena.
El cráneo fue la característica más distintiva, teniendo en cuenta que las belugas son conocidas por sus frentes extrañamente formados. Todo lo demás también coincidía con la descripción correcta, por lo que es más una vista inusual que un descubrimiento nunca antes visto. Este es uno de los lugares misteriosos que pocos desean visitar entre los numerosos archipiélagos de islas árticas deshabitadas. La razón por la que las personas asocian este lugar con los dioses radica en las enormes esferas de piedra prácticamente inmóviles que se encuentran dispersas por la costa. Parece un campo de fútbol para gigantes. Sin embargo, no todas las esferas son enormes. Algunas de ellas son incluso más pequeñas que las pelotas de ping-pong. Hasta ahora, no se ha determinado cómo aparecieron estas esferas de piedra en la isla. Actualmente nadie vive allí, por lo que es lógico pensar que alguien debió haberlas llevado allí. Pero sin personas o registros durante muchas millas a la redonda, las respuestas simplemente no aparecerán por sí solas. Una de las teorías principales es que estas piedras son un tipo de concreción. Esto significa que podrían ser masas de minerales formadas naturalmente que surgieron debido al material sedimentario cementante transportado por el agua e interactuando con algo orgánico, como hierba o hojas. La reacción química formó varias capas de piedra que para nosotros parecen esferas perfectas. Es difícil creer que tales formas sean completamente aleatorias, pero se han encontrado en otros países de todo el mundo y muchos arqueólogos las han excavado, esperando encontrar fósiles previamente no descubiertos. Pero aún así, es divertido imaginar que los dioses alguna vez jugaron juegos aquí. En Egipto y algunas partes de América del Sur, las antiguas pirámides se construían como tumbas finales para los poderosos y la élite. Pero en Rusia, muchas tumbas están hechas exclusivamente de piedras gigantes. Estas estructuras de piedra se llaman dólmenes y son esencialmente tumbas megalíticas. En las laderas de las montañas del Cáucaso en Rusia hay al menos 3.000 de ellas. Sorprendentemente, solo se ha investigado aproximadamente el 6% de ellas, aunque hay planes para continuar la investigación de estas antiguas tumbas más adelante. Los habitantes locales llaman a estos megalitos casas de los muertos en su idioma. Se datan aproximadamente entre 2.000 a 3.000 años antes de nuestra era y se utilizaron en diferentes etapas de la cultura, pero a lo largo del tiempo sirvieron como tumbas funerarias y luego se reconfiguraron para su uso como otras tumbas. La mayoría, si no todos, han sido saqueados desde hace mucho tiempo, y algunas de las cabañas de piedra se utilizaron como cámaras explosivas después de la Segunda Guerra Mundial. En la práctica, los dólmenes son estructuras simples. Fueron construidos de arenisca y caliza que eran fáciles de cortar en formas adecuadas. El mayor esfuerzo se dedicó a mover las pesadas losas que servían como base o techos de la tumba. Las pruebas en forma de cinceles de bronce y otras herramientas permiten rastrear su origen, dándonos una idea de cómo las antiguas culturas de esta área construían cosas. Los dólmenes casi siempre se encuentran en mesetas planas, a veces en sus lados soleados y a veces en las cimas de las colinas. A menudo están orientados para fines de cultos astronómicos. Al menos hoy podemos apreciarlos por su delicado trabajo artesanal. Así que esas fueron imágenes sorprendentes tomadas en Rusia. Si te ha gustado este episodio y quieres ver algo similar, escribe comentarios, dale me gusta, suscríbete al canal Top Facts Black y mira uno de nuestros episodios anteriores ahora mismo.